Al examinar los evangelios detenidamente, vamos a caer en la cuenta que Jesús enfrentó la religión y por eso fue al templo, agarró un látigo y lo sacó a golpes a todos. Le dio vuelta a las mesas con dinero, espantó el ganado, espantó las palomas, hizo un gran esparpajo. Luego, la vida pública de Jesús está marcada por un enfrentamiento terrible con los sumos sacerdotes. Está marcada por un enfrentamiento terrible con los fariseos cumplidores hasta de las comas de la ley. Está marcada por un enfrentamiento terrible con los escribas y maestros de la ley, que eran los encargados de enseñar sobre la religión. Y esta confrontación con los sumos sacerdotes, escribas, fariseos, maestros de la ley, fue tan terrible que fue lo que le llevó a la muerte a Jesús. Valdría decir entonces que la religión mató a Jesús. La gran pregunta sería, ¿Jesús fue religioso, sí o no? Y hay que afirmar que efectivamente Jesús fue muy religioso. Y por eso lo encontramos noches enteras en la montaña orando, dirigiéndose a Dios Padre. Luego nos enseñó a llamar a Dios Padre. Y en los evangelios aparece por lo menos 414 veces que Jesús se dirige a Dios como Padre. Luego el mismo Jesús también afirmó, oren para que no caigan en tentación. En efecto, Jesús fue muy religioso. Pero ¿dónde está la diferencia entre la religión que rechazó a Jesús y la religión que él practicó? Sencillo. La religión que Jesús rechaza es una religión basada en ritos, es una religión que oprime, es una religión que incluso llega a matar a aquellos que no la cumplen. Pero la religión de Jesús está basada en la vida, está basada en quitar el sufrimiento. Permíteme un pasaje magistral. Me refiero al Evangelio de Juan en el capítulo 2, donde Jesús realiza su primer milagro, que es que Jesús convierte el agua en vino con aquel joven matrimonio en Caná de Galilea. A todo mundo se le ha metido que el centro de este evangelio es el milagro de convertir el agua en vino. Pero hay que caer en la cuenta que lo central y lo determinante de este evangelio es caer en la cuenta para qué o cuál era la finalidad de aquellas 6 tinajas de agua de 100 litros cada una. Dice el evangelio que la finalidad de esas tinajas con agua era para cumplir los rituales de purificación. Resulta de que Jesús deja por un lado esos rituales y esa agua que era para oprimir, esa agua que era para purificarse, esa agua que era para ritos religiosos, Jesús la convierte en vino para decir que ya no vale ese tumbo de rituales, sino la convivencia, la fraternidad, la hermandad con los demás. Y por eso convierte el agua en vino. Y la misma vida de Jesús se va a constituir justamente en una sensibilidad, y por eso Jesús se relaciona con los cojos, con los ciegos, con los leprosos, se relaciona con los pecadores, y con estos convivió y les ofreció una alternativa. Y aquí está el gran mensaje para todos y cada uno de nosotros. Caer en la cuenta que nuestra auténtica religión tiene 2 vertientes. 1, orar al Padre.
sabiendo que la oración es un derecho de todo cristiano. La oración es un deber de los hijos de Dios. Pero en cuanto salgamos de la oración, vamos al encuentro del hermano. Vamos a ser fraternos, vamos a ser humanos, vamos a ser solidarios. Por eso Jesús dijo: lo que hagan a uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicieron. Y por eso la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 4, verso 20, textualmente va a decir que no podemos amar a Dios a quien no vemos, si no amamos al hermano a quien vemos. Y luego en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, dice, Mateo 5:43, oíste que se dijo: amarás a tu amigo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por vuestros perseguidores, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, caer la lluvia sobre justos e injustos. En efecto, el tener la capacidad de amar incluso a nuestros enemigos y tener la capacidad de orar por nuestros perseguidores es lo que nos hace auténticos religiosos y por tanto auténticos cristianos. La enseñanza magistral de Jesús la encontramos en el Evangelio de Marcos, justamente en el capítulo 1, versos 29 al 39. Y estos 10 versículos nos cuentan que Jesús llega a Cafarnaúm y entonces se acerca un grupo de personas y le notifican a Jesús que la suegra de Pedro está enferma. Aquí tenemos una primera actitud muy religiosa, muy fraterna, muy comunitaria, y es orar por los demás, orar por los enfermos. Y el orar por los enfermos y el orar por los demás, esto sana muchos pequeños resentimientos, muchas pequeñas envidias, muchos pequeños conflictos internos. Y es lo que aprendemos de Jesús en la cruz. Ora por aquellos que le han condenado a muerte, que le han coronado de espinas, que le han azotado y que le han crucificado. Hay un grupo que se acerca a Jesús y le piden que ayude a la suegra de Pedro. Segundo elemento tan humano y tan fraterno de Jesús es que dice el Evangelio que le dio la mano y la levantó. Esto cura la soledad. Estoy pensando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, donde nos encontramos con aquel paralítico de la piscina de Betesda. Y dice el Evangelio que Jesús pregunta a este paralítico: ¿quieres curarte? Y el paralítico no dijo sí ni no, sino que el paralítico dijo: no tengo a nadie que me meta en la piscina, y cuando yo entro, otro ya ha entrado y no me curo. O sea que a este paralítico no le dolían sus 38 años de parálisis. Lo que a él le dolía profundamente era no tener a nadie, sentirse totalmente solo en este mundo. Jesús constantemente tendió la mano a muchos enfermos, a muchos que le necesitaban para curar este terrible mal de la soledad. Tercero, dice el Evangelio que Jesús gritó fuerte a la fiebre: note usted,
gritó fuerte, increpó a la fiebre, no a la suegra de Pedro. El gran conflicto de este mundo es que nosotros relacionamos la persona con alguna enfermedad. Relacionamos la persona con algún pecado, con algún demonio. Y nunca reprendemos al pecado. Nunca reprendemos la rebeldía del hijo, sino que reprendemos al hijo, a la persona. Hay que luchar y batallar por aprender a reprender la enfermedad, el demonio, el mal espíritu, y no al hijo, no a la persona. Jesús reprendió fuertemente a la fiebre, no a la suegra de Pedro. Y tercer o cuarto elemento, dice el Evangelio, que la suegra de Pedro, al orar por ella y al tomarla en la mano y al reprender su fiebre y quedar sana, dice el Evangelio que se puso a servirles. Carísimos hermanos y hermanas, aquí hay otro elemento tan fundamental en la vida de Jesús, el servir a aquellos que lo necesitan. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser grande, que se haga el servidor de todos. Y en otra parte dijo, no he venido a servir, sino a ser servido. Qué maravilloso que la suegra de Pedro, al estar curada, al estar libre, entonces dice el Evangelio que se pone a servir a los demás. En efecto, carísimos hermanos y hermanas, nuestra auténtica religión, nuestra auténtica relación con Dios se mide en cuanto en tanto nos relacionemos con los demás. Observen despacio Lucas 10:25, la parábola de el buen samaritano. Quien quedó bien parado ante el Señor no fue el sumo sacerdote religioso hasta para vender, no fue el levita religioso hasta para vender. Quien quedó bien parado ante el Señor fue el samaritano. El samaritano, que no era religioso, era un hereje, para colmo de males, enemigo de los judíos. No era un hombre de la Torá, un hombre de templo, un hombre de religión, pero este quedó bien parado ante el Señor porque vio al herido con ojos de aprecio, se compadeció de él y a renglón seguido, dice el Evangelio, que actuó, se bajó del caballo, curó sus heridas, las vendó, lo lleva a un hospital, y esto le valió que Jesús dijera a los demás, vete y haz tú lo mismo, es decir, proseguir la vida del samaritano es la que nos hace grandes religiosos, grandes hijos de Dios. Ave María Purísima. Copiosas bendiciones para todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal. Y si aún no lo has hecho, por favor, entra a YouTube. En el buscador escribe Padre Basilio Arévalo, suscríbete y toca la campanita y todos los domingos te estaremos enviando un breve mensaje. Que el Señor te bendiga abundantemente.